Hola, soy León Lasowski y hoy hablamos con Simón, solopreneur de Sustain, una startup ecológica que recicla desechos hospitalarios. Y es que el 90% de los residuos que se forman en los hospitales y en las clínicas son textiles, como batas y zapatillas. La totalidad de estos residuos, estamos hablando de unas 60.000 toneladas anuales solo en España, acaba en incineradoras o en vertederos. La misión de Sustain es darle una segunda vida a estos materiales para poder convertirlos en materiales de construcción. La tecnología de Simón está pendiente de patente, pero ha sido capaz de obtener resultados satisfactorios a pequeña escala en el laboratorio. Veamos en qué podemos ayudar a Simón. Yo creo que un poco estrategias de cómo validar el mercado. Quisiera saber, por ejemplo, tu opinión sobre cuáles son los escenarios ideales en el cual empresas con mucha mayor infraestructura pueden, digamos, apadrinar o pueden de alguna manera colaborar o relacionarse para ir de la mano e introducir el producto en el mercado. Antes de abordar los aspectos estratégicos que nos plantea Simón, necesitamos saber qué idea tiene respecto de manejar los aspectos sociales del negocio, qué criterios son los más convenientes de cara a la producción y cómo encontramos a los prospectos que necesitan nuestra solución con urgencia. Además, para esto último, le elaboro un pequeño guión de preguntas que puede servir para encontrar esto preguntando a muchos sin emplear demasiado tiempo. Y bueno, la primera parte de la mentorización, entender muy bien qué es lo que hace la startup. Así que conozcamos un poquito mejor qué es lo que hace Simón y qué hace Sustain. Mi nombre es Simón González, yo vengo de Venezuela y me vine a Barcelona hace unos 6 años a hacer un máster en la innovación de la técnica en la cual se fabrican los materiales para la construcción. Llegué a producir dos prototipos que terminaron siendo mucho más interesantes de lo que yo pensaba y fueron prototipos a base de residuos sanitarios, los productos que entran, los insumos que entran en contacto con el paciente, y los transformé en dos materiales. Uno, que era un tablero multiusos, que es básicamente un aglomerado con el cual fabricas mobiliario, puertas, muebles de cocina, etcétera, ¿no? Muebles de IKEA, por darte un ejemplo. Y el otro era un aislamiento térmico. La idea es poder fabricar la composición de un muro, ¿no? Tú tener un acabado, un aislamiento térmico y un acabado por el otro lado, confeccionar un muro a base de los residuos sanitarios. El problema principal que resuelve el startup es básicamente que el 100% de los residuos sanitarios actualmente terminan en vertedero o incineración. Los veterinarios, los consultorios odontológicos, los residuos que terminan generando dentro de su consultorio, lo pueden botar en el contenedor gris porque es considerado un residuo urbano. Las oficinas de arquitectura, las constructoras, buscan materiales que permitan llegarle a obtener certificaciones, ¿no? Y mientras más sustentable, menor huella de carbono, menor consumo energético en todos los procesos, idealización, proceso de construcción y uso de la vivienda, pues mejor certificación. Y es algo que se busca hoy en día por todas las oficinas de arquitectura y es un valor agregado muy fuerte, ¿no? Entonces, si me quiero diferenciar del mercado, necesito ser verdaderamente diferente y mucho más positivo en este aspecto, ¿no? Yo necesito hacer un material, lo que sea, lo menor contaminante posible hasta el punto donde pueda ser hasta positivo el impacto que pueda tener usar este residuo, ¿no? Yo estoy evitando una contaminación al yo reutilizar un producto que iba a terminar siendo contaminador en un vertedero, que en la parte aislante son mucho más contaminantes que en la parte de los aglomerados, que es que, claro, el primer enfoque que yo le di fue dentro de la construcción porque yo era arquitecto, ¿sabes? No porque directamente era lo que necesitaba el mercado. Y sé que hay mucho tecnicismo a veces que genera nuevas dudas. Hay tres procesos fundamentales que explican cómo funciona el negocio de Simón. En primer lugar, la recolección de los residuos. En segundo, la transformación de esos residuos en los materiales que necesita Simón, podríamos llamarlo la fabricación. Y por último, la venta. En primer lugar, hablamos de la recolección de los residuos, de esas batas, mascarillas, zapatillas que usa el personal hospitalario y de las clínicas. Tienen la consideración de residuos sólidos urbanos. Esto es importante porque quiere decir que las clínicas pueden desechar estos residuos directamente en el contenedor gris. Por tanto, es necesario tener un intermediario, un player que esté especializado en la recolección de estos residuos para que lo pueda proveer con la cantidad suficiente al negocio de Simón. Gracias a los avances que ya ha hecho Simón, gracias a su experiencia en este campo, ya tiene el contacto de una gran empresa en Barcelona que le puede proveer de este suministro. Y no solo esto, sino que además tiene muy buena relación con ellos. Eso es importante a la hora de poder abrir un abanico de posibilidades comerciales y de los siguientes pasos. Hablamos de la fabricación y de la venta. El segundo de los puntos es la fabricación. Consiste en pasar el residuo al elemento final. Esto solo es posible mediante la utilización de maquinaria pesada. Maquinaria que Simón no tiene y que deberá buscar en la capacidad productiva excedente de alguna empresa actual. Este punto presenta inconvenientes, presenta incertidumbres, porque ninguna empresa puede adelantar qué capacidad productiva excedente tendrá, al menos no a los niveles que pide Simón. El tercero de los factores es la venta, y es que Sustain es capaz de producir dos elementos. Por un lado, uno parecido al conglomerado y por otro, paneles de aislamiento. Además, puede hacerlo con distintas especificaciones técnicas de los materiales. Esto es importante porque
podemos encontrar algún player que esté solicitando un producto de unas determinadas características que el mercado aún no esté ofreciendo. Ya hemos hablado de los 3 aspectos fundamentales del negocio, pero es que además durante nuestra sesión quedó claro la vertiente social que Simón quería trasladar a este proyecto. Cuando un proyecto es social, debe saber si prevalece lo social o prevalece la vertiente de negocio. Y esta fue la duda que le trasladé a Simón y que será fundamental de cara a nuestro análisis. ¿Qué motivación prevalece? ¿La del negocio o la de la vertiente social? No me lo había planteado, pero me estoy dando cuenta que todo puede ser muy lindo. A todo el mundo le puede gustar la idea, pero ponerlo a funcionar es mucho más complicado de lo que yo pensé. Hay stakeholders por todos lados. Esto implica que debemos saber quiénes son, cómo funciona su negocio y cómo podemos integrarnos en él. Este punto es un factor diferencial clave a la hora de empezar un negocio y algo que Simón sí tiene y que los demás, si empezásemos este negocio, no tendríamos. Y es que él conoce cómo funciona este negocio, sabe que hay determinadas licencias en el tratamiento de los residuos que se deben de tener, quién las tiene, conoce también los procesos de fabricación y sus intríngulis, luego puede avanzar rápidamente sabiendo a qué puertas tiene que llamar y a cuáles no, y por último, tiene una idea bastante precisa acerca de quiénes pueden ser sus clientes. Hemos visto cómo Simón ha hablado acerca de la sostenibilidad, queriendo incluirla dentro del modelo de negocio como un apartado diferencial. Incluso ha hablado de huella de carbono negativa. Esta diferenciación le situaría a la vanguardia del sector, pues encaja con las necesidades del mercado, que busca obtener las certificaciones gracias a estos materiales con menor huella de carbono. Las startups de sostenibilidad, reciclaje, las ecológicas, el green tech en general, se ven beneficiadas por una serie de ayudas en forma de subvenciones y también de un networking propio dentro del mundo inversor. Es importante saber cuáles son esas ventajas y cómo podemos hacer uso de ellas. Dentro de las motivaciones de Simón existen varios giros que le puede dar un componente social a su emprendimiento, pero ¿es esto algo que le interesa a Sustain? Antes hablamos de las 3 ramas fundamentales del negocio, la de la recolección de residuos, el tratamiento y finalmente la venta, siendo únicamente la primera de ellas la que tenemos algo avanzado. Entonces, ¿sobre cuál debemos de priorizar? ¿Sobre la fabricación o sobre la venta? Hablamos de 2 líneas de producto con multitud de composiciones. ¿Cómo puede ayudar esta circunstancia en el desarrollo a corto plazo del negocio? Y por último, ¿quiénes son nuestros clientes y dónde los encontramos? Dadle una pensada y ahora lo vemos. El aspecto más destacable de nuestra sesión fue incorporar ese carácter sostenible a la imagen de marca de Sustain, porque no solo hablamos de que reciclamos un tipo de residuo que acabaría en el vertedero o probablemente incinerado, sino que además construimos elementos con huella de carbono negativa en un sector de tanta contaminación como es el de la construcción. Otro de los beneficios que tiene hacer este tipo de consideraciones dentro de la imagen de la marca es que, como hemos dicho antes, accedes a un universo exclusivo, restringido para los proyectos de carácter social, ¿no? De carácter ese green tech que hablábamos antes. Entonces, la manera de seguir haciendo el negocio, porque como decía Simón, y lo decía bien, oye, está muy bien tener una vertiente social, pero vamos a considerar siempre el negocio primero. En definitiva, vender es prioritario, pero mejoremos aún más nuestra posición incorporando a los 10-15 primeros segundos de nuestro pitch la palabra, el concepto sostenible. Esto es importante porque la persona que está delante nuestra, ya sea un cliente o un posible inversor, puede ser que haga cierto tipo de tratos solo con empresas de este tipo. Es más, puede que conozca a otro cliente, a otro inversor, que solo quiera hacer negocios con empresas de tipo sostenible y ecológico. Por eso, una parte importante de las ventas tiene que ser asegurarnos ese mercado vedado que solo está disponible para las empresas de carácter sostenible. Y ahora, entre fabricación y venta, ¿cómo priorizamos y hacemos que se integre dentro de la estrategia de Sustain? Siempre decimos en las startups que es mejor empezar todos los procesos por la venta, y este caso no es distinto. Sin embargo, al tratarse de un producto físico debemos tener muy en cuenta esas limitaciones del proceso de fabricación. Os recuerdo que hablábamos de maquinaria pesada y que además tenía que hacerse alquilando esa capacidad ociosa que tuviesen las empresas. La capacidad ociosa viene porque tienes una máquina sobredimensionada y que, como no le das todo el uso que quieres, pues puedes dedicarla, alquilársela a otras empresas, en este caso a Sustain. ¿Qué es lo que ocurre? Que como Sustain en sus momentos iniciales va a tener una producción menor, va a ser complicado poder arrancar ese contrato de alquiler estable, y esta palabra es clave dentro de la fabricación, la estabilidad de poder tener siempre una empresa que nos preste su maquinaria. Por lo tanto, la mejor manera de asegurarnos esa capacidad productiva es mediante unas ventas estables. Si conocemos nuestro nivel de ventas, podremos alquilar esa maquinaria con un plazo mayor. Esto es importante porque ya tendremos esa estabilidad que antes no teníamos. Y dentro de esa estrategia de ventas hablamos sobre priorizar en aquellos materiales que son más contaminantes.
Dado que en la sustain, parte aislante son mucho más contaminantes que en la parte de los aglomerados. dado que Sustain tiene la posibilidad de hacer materiales con distintas especificaciones, son los de mayor contaminación donde tendremos una mayor ventaja competitiva. Entonces, hablamos de buscar esos clientes, esas industrias, esos nichos que tengan un problema con los materiales más contaminantes, con mayor huella de carbono. Y para todo esto le propongo a Simón un guión de trabajo para las próximas 2 semanas. En primer lugar, buscar retos industriales de aquellas empresas que ya estén afectadas por este problema y estén buscando una solución en la actualidad. También le propuse entrevistarse con personas que conozcan la globalidad del negocio de la construcción, para encontrar a aquellas que se encuentran más perjudicadas por la huella de carbono o que busquen trabajar con empresas de carácter sostenible. Y solo nos queda saber cuál fue la impresión que tuvo Simón de esta sesión. Genial, te lo agradezco. Y bueno, tuvimos que cerrar en la mejor parte, ¿no? Pero, Did your startup grow today? yes, indeed. It did. Indeed. Did you have fun? I did. I think in the beginning, yeah, it was. I don't have so much fun talking about me, but I love when we got into discussion and talking about it. So it was great. Me rendiría el tiempo al doble, ¿no? Yo trabajé un tiempo en una empresa que se encargaba de hacer gestión de residuos. Y es cierto, yo creo que el nombre es algo muy interesante que es la exclusividad. La palabra patronato. Esa es la palabra clave como para este clúster, agrupación. Que es un generador de contenido mediante inteligencia artificial para lo que es el contenido de redes sociales. Mismo en Demio muchísimas startups las quieren usar. Claro, puedes dedicar 3 minutos a analizar el mercado y escribir algo, pero igual ese algo es una mierda, ¿no? Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Estoy deseando ver vuestros comentarios y darles respuesta. Y ahora os dejo con 2 vídeos. Uno os lo recomiendo a YouTube y otro lo recomiendo yo. A ver cuál os gusta más.